Quédate en este video porque te traigo el mejor archivo para que instales Windows 10X, la versión final. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video hablando y destacando sobre Windows 10X. En este caso no es ninguna clase de noticias, es un tutorial acerca de cómo poder instalar para poder probar Windows 10X en tu computadora, en tu Windows 10 estándar. Así es que voy a ir a ser demasiado claro en la siguiente explicación. Los desarrolladores seguramente ya viste varios videos donde destaqué que, por ejemplo, The Verge, Windows Central y otros desarrolladores, otros developers ya tienen el acceso a Windows 10X. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos desarrolladores? Pudieron extraer los elementos necesarios para obtener los archivos necesarios para ejecutarlo en una máquina virtual con la herramienta de Hyper-V. Así es que de esta manera, quiero ser muy explícito, había tenido una falla ahí en la sección de comunidad donde había colocado que era un archivo ISO y bueno, es un error ahí, es un archivo de Hyper-V para poder ejecutarlo en la máquina virtual. Así es que tal cual, es un gran avance. Seguramente sí podremos obtener lo que es la herramienta ISO cuando ya se lance de manera pública lo que es este sistema, pero de momento tenemos lo que es esta herramienta virtualizada. Así es que sin duda es muy indispensable que conozcas todo el video, todo el tutorial para que puedas ahí probar lo que es Windows 10X, poder observar cómo es que se comporta el sistema. Así es que tal cual, los enlaces de los archivos van a estar abajo en la descripción. Es muy importante que si se me escapa algo en este video, observes todo lo que dejo siempre en descripción y también en el comentario fijado, porque obviamente cometo errores. Así es que dicho eso, es muy importante que, como he dicho, no te quedes con esa idea de que es un archivo ISO, es un archivo de una imagen virtualizada. Por lo tanto, y dicho eso, siempre lo vuelvo a recalcar nuevamente, no es un archivo ISO, es un archivo FFU o VHDX, un archivo virtualizado para poder correr Windows 10X de manera sensacional con la herramienta de Hyper-V. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a arrancar ya de un solo los enlaces para que tú puedas obtener estos archivos, van a estar abajo en la descripción. Luego, después de esto, vamos a ir a habilitar alguna de las tecnologías elementales para la virtualización. Vamos a dar directamente aquí en desinstalar o cambiar un programa. Esas características, vamos a darle aquí en programa y características. Después vamos a darle aquí en activar o desactivar alguna de estas características, y es importante desplazarnos hasta la tecnología Hyper-V, esta herramienta que nos permite la administración para crear máquinas virtuales. Vamos a hacerlo de una manera totalmente diferente. Vamos a marcarlo aquí, tal cual, marcar estas tres secciones. Obviamente hay que seleccionar todas estas, hay que tenerlas así tal cual marcado. Herramientas para administración de Hyper-V y bueno, tal cual todo esto. Después de esto vamos a darle directamente aquí en aceptar, y con ello es importante reiniciar lo que es la computadora para que se apliquen todos los cambios. Luego, después de haber reiniciado lo que es nuestra computadora, es muy importante aquí localizar la herramienta de Hyper-V. En efecto, ya tenemos aquí la creación rápida de una máquina virtual. Vamos a poder localizarla en efecto para efectos de este video. No vamos a estar utilizando lo que es una máquina virtual de, por ejemplo, VirtualBox o VMware, porque esto se trabaja de manera diferente y obviamente no es como tal un archivo ISO. Hay que aclarar eso, muy pero muy importante. Así es que mira, ya lo tenemos acá tal cual. Vamos a ejecutar lo que es el administrador de Hyper-V. Es muy importante ya descomprimir lo que es este archivo de FlashEmu. Obviamente, ojo a destacar lo siguiente: este archivo .bat es en el caso de que no te aparezca lo que es la herramienta de Hyper-V. Esto casi nunca sucede porque obviamente ya hemos activado todas las casillas en las características de Windows, pero de igual manera te lo dejo ahí abajo en descripción. Dicho esto, ya que ya obviamente descomprimimos todo esto, nos deja con lo que es un archivo flash, un archivo de imagen. Así es que vamos allá. Aquí en el administrador de Hyper-V vamos a seleccionar tal cual aquí, vamos a darle aquí en nuevo, crear una máquina virtual, vamos a darle aquí en siguiente, vamos a darle aquí Windows 10X. Obviamente, como he dicho, son las pruebas para desarrolladores, podríamos llamarle así, para ver cómo es que se comporta Windows 10X. Vamos a darle aquí en siguiente, segunda generación, vamos a darle aquí. Aquí nos dice tal cual, una vez que se ha creado una máquina virtual, su generación no puede cambiar. Vamos a darle aquí en siguiente. Aquí es muy importante enmarcar lo que es la memoria de inicio o la memoria RAM. Así es que para esto, muy elemental aquí hacer el cálculo
para darle, por ejemplo, 3 GB de memoria RAM, por ejemplo, o 4 GB. Para esto hacemos el clásico, ya lo sabemos, 1024 por ejemplo, yo le voy a dar 4 GB de memoria RAM. Aquí, por ejemplo, me lo despliega 4096. De esta manera hay que seleccionar también usar la memoria dinámica para esta máquina virtual. Vamos a darle aquí en siguiente, vamos a darle aquí en default switch, vamos a marcarlo, vamos a darle acá en siguiente y obviamente aquí usar un disco duro virtual existente. ¿Por qué? Porque ya tenemos el que hemos descomprimido en la carpeta, así es que vamos a darle aquí en usar un disco duro virtual existente. Vamos a darle en examinar, vamos a ubicarnos hasta el escritorio donde tengo lo que es el archivo FlashEmu, donde es este archivo. Vamos a darle aquí en aceptar, en efecto vamos a darle aquí en siguiente y vamos a darle aquí en finalizar. Ahora vamos a estar esperando a que se configure correctamente. Ya lo tenemos ahí de manera totalmente elemental, Windows 10X, pero está desactivado. Obviamente lo estamos haciendo, como he dicho, desde la herramienta, desde el administrador de Hyper-V y no desde una máquina virtual, porque no hay un archivo ISO como tal. Esto se ha obtenido, estos son grandes avances por medio de los desarrolladores. Algunos decían que era un archivo ISO, que ya lo van a transformar, pero mira, pues nos han troleado un poquillo ahí, pero al menos ya lo podemos ejecutar ahí con la herramienta del administrador de Hyper-V. Ya podemos darle, por ejemplo, clic aquí, vamos a verlo, por ejemplo, aquí la máquina virtual corriendo. Este proceso va a ser un poco tardado, hay que decirlo, va a ser alrededor de entre 15 a 20 minutos, dependerá del procesamiento de tu computadora. Así es que mira, voy a acelerar todo este proceso de lo que es ya corriendo el Windows 10X, así es que vamos allá. Luego, después de una gran espera, bueno, vamos a darle aquí en la región que vamos a seleccionar México, por ejemplo. Vamos a esperar a que cargue primeras configuraciones de lo que es el Windows 10X. Así es que mira, por ejemplo, ahí lo tendríamos. Vamos a seleccionar lo que es el idioma del teclado. Vamos a darle aquí en Spanish, vamos a darle en sí, vamos a darle aquí. Así es que mira, así tal cual se ve lo que es la configuración, así va a llegar tal cual de lo que es Windows 10X. Esto es ya la build casi final. Obviamente no hay un archivo ISO aún. ¿Por qué? Porque se está trabajando todavía en el desarrollo. Seguramente los entusiastas pues seguramente lo harán, obviamente. Pero mira, ya se tiene un gran avance. Los desarrolladores han obtenido lo que es esta máquina virtual para poder ahí compilarla. Vamos a iniciar aquí sesión en nuestra cuenta. Es muy importante. Vamos a esperar ahora los últimos pasos ya antes de iniciar lo que es Windows 10X. Como he dicho, lo vuelvo a recalcar, no estamos instalándolo desde cero, estamos probándolo en una máquina virtual con la herramienta del Hyper-V. Así es que ahí lo tendríamos. Vamos a darle aquí en crear un PIN. Bueno, son medios de seguridad que trae Windows 10X, así es que vamos a poner ahí algún PIN. Ya sabes, obviamente consulta los enlaces que te dejo abajo en la descripción. Es muy importante, pues mira, te lo dejo ahí abajo en la descripción. Omite todas las clases de publicidad y ve directamente ahí a lo que es el archivo directo. Lo tuve que saltar ahí porque sin duda hay que tener mucha consideración, que no se pueden repetir ciertos dígitos. Yo creo que son los medios de seguridad para Windows 10X, así es que vamos a acelerar este proceso. Los clásicos ahí, la privacidad que importa demasiado en Windows 10X, así es que vamos a estar esperando un poco ahí la configuración. Este proceso de configuración es totalmente muy rápido, así es que mira, ya tal cual estamos iniciando ahí en lo que es Windows 10X, una máquina virtual. Ahí lo tendríamos lo que es el archivo ya previo a un archivo ISO. Como he dicho, esto es previo a tener lo que es un archivo ISO. Seguramente, como he dicho, los desarrolladores no los tendrán próximamente, pero mira, ahí tendríamos lo que es esta máquina virtual, tal cual como lo tiene The Verge, Windows Central y otros desarrolladores. Así lo podemos obtener de manera fabulosa. Así es que estaríamos ahí visualizando lo que es Windows 10X. Y mira, de primera mano podemos observar que en efecto no me ha cambiado lo que es el idioma una vez que lo coloqué ahí, que obviamente me lo cambiara al idioma de español. No lo hizo, así es que mira, podemos hacerlo manualmente. Ahí tendremos algunas de las configuraciones básicas, tal cual como un Windows 10 estándar. He visto que varios desarrolladores se han quejado que en efecto lo falla para poder conectarlo a una red. Está fallando ahí eso. De hecho, el sistema va correctamente bien fluido, pero
pues mira, aún tienen algunas cuestiones. Por ejemplo, algo que noto es que con mi cuenta de Microsoft obviamente me localiza ahí algunos archivos recientes, algunos documentos, así es que mira, lo tendríamos ahí, el to-do, por ejemplo, ahí lo podríamos observar, obviamente ver todo esto, cómo es que funciona correctamente. Aquí, por ejemplo, noticias, alarmas ahí en Windows 10X. Se ve de momento como si la instalara de inmediato al ejecutar lo que es alguna de las herramientas. Podemos regresar al inicio, comprobar, por ejemplo, Windows Security, que vemos obviamente que se destacó esto, que en la seguridad Windows 10X va a ser un pionero ahí. Pues mira, aquí tendríamos lo que es la protección para Windows 10X. No, de hecho, ahí en configuración, tal cual como he dicho, es prácticamente similar a un Windows 10 estándar. Imágenes ahí, fondos de pantalla, las actualizaciones también, por ejemplo, prácticamente todo de manera igualitaria a un Windows 10 tradicional. Así es que mira, por ejemplo, ahí lo tendríamos, aplicaciones tal cual instaladas ya por defecto en un Windows 10X. Así es que mira, de igual manera te dejo todos los pasos, obviamente si se me escapan, extra y plus en la descripción para que te apliques esto, para que pruebes lo que es Windows 10X, para que puedas ver, puedes ir conociendo cómo es que funciona lo que es este sistema. De hecho, aquí también tiene lo que es, claro que sí, el centro de notificaciones, que es totalmente diferente al Windows 10 tradicional y convencional. Por ejemplo, aquí también el cambio de posición, porque recordemos que está adaptado para pantallas dual o para una Surface Duo. Así es que mira, aquí por ejemplo podríamos obtener la localización, el cambio de escritorio, acá por ejemplo para apagar lo que es la computadora, aquí cerrar sesión, o sea, me parece excelente. Un acceso directo a la configuración, ahí lo podríamos obtener de manera sensacional. Y pues mira, de momento así se ve, así luce lo que es este Windows 10X. De igual manera es un poco básico aún, pero es la vista previa al modo desarrollador. Así es que obviamente ya lo sabes, estos pasos, todo y más, sin duda te voy a estar dejando ahí en el comentario fijado. También es muy importante observar si se me ha escapado algo, pero claro que no, ahí directamente lo obtendríamos. Yo creo que es prácticamente lo más destacable para poder correr Windows 10X previo. Obviamente que no tenemos un archivo ISO, pero tenemos un archivo de máquina virtual que está corriendo de manera fabulosa. Así es que sin duda ahí te lo dejo. Así es que me despido, vamos a ver como siempre hasta un próximo video. Ya lo sabes, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nada, Master Tutos fuera. Peace out.